Ok, entonces vamos a ir viendo esta parte y así ustedes pueden ir revisando y si tienen alguna duda, pues lo vamos viendo. Entonces vean que decía, bueno, que vamos a calcular la capacidad de diseño y vamos a asumir 21 días por mes. Segundo. 21 días por mes y vamos a calcular también la capacidad efectiva. En este caso, como los datos que nos dan, digamos que es similar para todos los procesos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cálculo de capacidad de diseño y capacidad efectiva general. Entonces, en la capacidad de diseño, voy a irme por aquí abajo porque se lo puse por aquí. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos, bueno, estamos asumiendo un turno por día, ¿verdad? De 8 horas y tenemos 21 días. Entonces, en este caso, yo puse aquí las horas por mes, que serían las 8 por los 21 días, ¿verdad? Y nos dan que son 168 horas. Entonces, lo Profe, podemos, ¿sí? la capacidad de diseño puede ir tanto en unidades como en horas. Es que en el ejercicio pasado el resultado daba en unidades, que eran panecillos, y veo que ahora lo está sacando en horas. Sí, puede ser en cualquiera de los dos. Por lo general, yo prefiero sacarlo en horas porque digamos que es más, para mí es más sencillo, digamos. Ok, Entonces, pero puede ser en cualquiera de los dos. Ujú. ok, gracias. Ok, entonces aquí yo saqué, recuerden que la capacidad de diseño dijimos que era la capacidad teórica máxima, entonces en este caso asumimos que se trabajan las 8 horas, o sea, como si no hubiera ningún descanso, ¿verdad? Todo el tiempo es productivo, entonces por eso puse las 8 horas aquí. Y bueno, ahí decía que usáramos los 21 días, no los 30 del mes, porque también pudimos haber pensado de que se trabajen todos los días del mes, por ejemplo, porque es la capacidad teórica máxima. Sin embargo, bueno, ahí decía que a 21 días, entonces tenemos que se trabajarían 168 horas por mes. Y luego podemos calcular la capacidad efectiva. Entonces, en la capacidad efectiva, y creo que eso no lo puse por aquí, básicamente F23 y F24, es que eso lo tengo por aquí arriba. Vamos a ver dónde está. Aquí, en los datos comunes. En la capacidad efectiva, entonces dijimos que es, digamos, la capacidad real, o sea, lo que tenemos de tiempo productivo. En este caso sabemos que hay descansos de 70 minutos, ¿verdad? Porque habían 30 minutos de café y 40 minutos de almuerzo, ¿verdad? De los trabajadores. Entonces tenemos 70 minutos y luego dice que hay un tiempo de preparación de 30 minutos al inicio del turno. Entonces eso es tiempo no productivo. Tenemos que considerarlo para la capacidad efectiva, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, aquí yo lo pasé a horas nada más. Y aquí están, tenemos ahí los días por mes. Entonces tenemos 70 minutos y 30 minutos, o sea, 1.16 horas y 0.5. Entonces, aquí donde dice el cálculo de la capacidad efectiva, básicamente lo que estoy ahí tomando son las 168 horas, que es la capacidad de diseño, y le estoy restando ese tiempo no productivo, ¿verdad? Que son el 1.16 y el 0.5, y lo estoy multiplicando por la cantidad de días, ¿verdad? Porque lo estoy calculando mensual. Entonces, eso nos da 133 horas por mes.
Entonces, vean qué diferencia hay entre la capacidad de diseño y la capacidad efectiva, ¿verdad? No es lo mismo que yo trabaje con 168 horas que con 133 horas. Eh, ok, entonces ahí, o sea, cuando pedimos capacidad de diseño y capacidad efectiva, lo podrían hacer en horas si quieren. Ujú. Si, como en este caso es general, pueden hacer un solo cálculo. Si ya hubiera diferencias entre los procesos, pues sí tendríamos que considerarlo, ¿verdad? Pero podemos, si no, pues hacerlo general. Luego, la siguiente pregunta decía, calcular la producción diaria de en cada uno de los procesos. Entonces, en este caso, bueno, aquí yo puse los tres procesos, ¿verdad? Aquí están, es más, aquí vean que yo después calculé las unidades de producción, las unidades, digamos, de diseño y en capacidad efectiva, ¿verdad? Por si alguno lo hizo de esa forma. En realidad aquí, con que hubieran dejado las 168 horas por mes, para mí está bien, ¿ok? Pero aquí está, digamos, como todo el detalle, por si alguno lo calculó. Entonces, en el proceso de fileteado, tenemos que son 168 horas, porque aquí yo lo que hice fue de una vez ponerle la cantidad de recursos, porque en el problema decía que en el caso del fileteado trabajan 4 personas, pero eso es lo mismo que si fuera una, porque todas trabajan sobre la misma unidad de producción. En el caso del empanizado y del envasado, trabajan 2 personas. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo que hice, o sea, no necesariamente tienen que hacerlo con el mismo procedimiento que yo lo hice, ¿verdad? Puede ser que ustedes lo ordenaron de una forma diferente, no importa, ¿ok? Entonces, aquí yo multipliqué por 2, ¿verdad? Entonces, ahí están las 336 horas, que es lo que tendría, porque cada uno trabaja en forma separada. Entonces, calculamos las unidades de producción. Para las unidades de producción, y voy a irme aquí arriba, yo hice aquí el cálculo para cada proceso. Entonces tenemos que la unidad de producción, en el caso de fileteado, por ejemplo, son 96 kilogramos y un filet pesa 125, ¿verdad? Gramos. Eso significa que aquí yo calculé filets por unidad, entonces son 768. ¿Ok? Eso es lo que tiene una unidad de producción. Y aquí está el tiempo por unidad, que son los 40 minutos, ¿verdad? Aquí nada más está en horas. Y hice lo mismo para los otros procesos. Entonces, si la unidad de producción son 28 kilogramos y el filet pesa 150, entonces aquí esos son 0.15, ¿verdad? Yo puedo hacer, o una unidad de producción tiene 186.6 filets por unidad. Si lo redondearon, digamos, a 186, está bien. Yo lo dejé ahí con todos los decimales. Y en el envasado igual, son 32 cajas, contenido por caja 8 filets. Y entonces podemos hacer 256 filets por unidad. Eso es lo que tiene una unidad de producción. Y el tiempo de producción, que son 18, y hay 2 operarios que trabajan ahí en forma independiente. Entonces, eso fue, digamos, como la primera información que saqué, digamos, en cada uno de los procesos. Y entonces aquí en esta tabla
Ahora sí, vean las unidades de producción. Entonces, por ejemplo, en el caso del fileteado, entonces son 168 horas, digamos, que tendría de capacidad de diseño entre las .67 horas, ¿verdad? Que voy a durar haciendo una unidad de producción. Entonces voy a hacer 252. Y para el caso de empanizado, 1120, y para el caso del envasado, 1120. Eso ya lo pueden traducir a cuántos filetes, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces aquí ya sabemos que son 252 unidades de producción y sabemos cuántos filetes tiene una unidad de producción, que en este caso serían 768. ¿Okay? Y ahí entonces ya tenemos la cantidad de filetes. En el caso de la capacidad de diseño, si lo hubieran querido sacar de esa forma, o sea, llegar hasta el detalle de la cantidad de unidades usando la capacidad máxima teórica. Ahora bien, vamos a calcular la capacidad efectiva. Ya con solo esto ya hemos calculado y casi que podemos responder varias de las preguntas que están ahí. Entonces, la capacidad efectiva, lo que tenemos son 133 horas en el caso de fileteado y está multiplicado por 2 porque son 2 operarios en el caso del empanizado y del envasado. ¿Okay? Las unidades de producción, entonces igual, son las 133 entre el tiempo que se dura haciendo una unidad de producción, ¿verdad? El tiempo en horas. Nos da que se pueden hacer 199,5 en fileteado, 886 en empanizado y 886 en envasado. Y pues lo podemos traducir a filetes, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Entonces aquí está el 199.5 y está multiplicado por los 768 filetes por unidad en el caso del fileteado. ¿Okay? Ahora, esto está mensual, ¿verdad? Ahí tenemos tanto el detalle de la capacidad de diseño como la capacidad efectiva. ¿Okay? Entonces voy a irme a las preguntas y vean que dice calcular la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. Bueno, aquí yo les había puesto en horas, no era necesario calcularlo en unidades, pero bueno, ahí está todo el detalle por si alguno lo calculó. Calcular la producción diaria de cada uno de los procesos. Con esto que ya tenemos aquí, lo podemos calcular, ¿verdad? Que son estos que están aquí. Porque en realidad, este es el por mes y por mes se trabajan 21 días. Entonces, esto dividido entre 21, pues nos da la producción por día. ¿Okay? Entonces, tenemos 7,296 en fileteado, 7,881 en empanizado y 10,808 en envasado. ¿Okay? ¿Cuál es el proceso crítico? Bueno, el proceso crítico es fileteado porque es el que tiene menor capacidad, ¿verdad? Ese es el que me está limitando los otros procesos que tienen una capacidad más alta. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ahí con para el cuello de botella, ¿cómo lo decidió? Es que yo lo decidí con los minutos que se dura por unidad. O sea, Ah, como tenía más minutos por unidad. ¿y cuál le dio? E El igual el mismo. Ah, fileteado, ok. sí. Sí,
Aquí, bueno, aquí yo lo hice porque como tengo las unidades que sacan por día, entonces, obviamente el que saque menos cantidad va a ser el cuello de botella. Pero si lo vemos con el tiempo, déjenme para aquí arriba, este dura 40 minutos por unidad de producción. Este dura 18 en realidad, digamos que serían 9 si lo viéramos porque tenemos dos estaciones y este también. Entonces, por tiempo, digamos, si usted lo hizo por tiempo, está bien. Este es el que tiene el tiempo más largo y es la estación cuello de botella. Ujú. O sea, está bien, digamos, si lo justificó así. Igual aquí, digamos, yo lo que, como hice todo este cálculo, entonces, bueno, aquí ya vemos cuánto es lo que sale por día y uno podría decir, bueno, este es el cuello de botella porque este es el que saca menos, ¿verdad? Cantidad de unidades. Listo, pues gracias. Profe, yo tenía otra pregunta. Sí. ¿Cómo fue que sacó las horas efectivas? Es que no vi bien. Ok. Las horas efectivas son las horas de la capacidad de diseño. En este caso serían las 168 menos. Y aquí le resté los descansos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es que yo lo hice todo directo. Pero en los descansos nosotros tenemos que son 1.16 y 0.5 por día, ¿verdad? Ese es el tiempo, digamos, no productivo. Entonces, a esas horas, digamos, como eso está mensual, esta suma la multipliqué por los 21 días para que me diera el tiempo mensual y se lo resté a las horas de la capacidad de diseño. Ah, ok, profe, listo, pura vida. Sí, aquí. Y entonces así, bueno, ya tenemos ahí, digamos, la respuesta para todas esas preguntas. Ahora nos queda la otra pregunta que decía que si se tiene una estimación de la demanda para 4 meses, que si se puede cubrir, ¿verdad? Esa demanda. Entonces, en este caso, vean que aquí está el pronóstico. Entonces, en esta tabla yo puse aquí. Vean que estaba en miles, ¿verdad? Entonces, 192,000 para el mes 1, 220,000 para el 2, 185 para el 3 y 242,000 para el 4. La capacidad disponible, entonces, ¿cuánto puedo hacer yo en un turno? En este caso voy a depender del cuello de botella, ¿verdad? Porque eso es lo máximo que yo puedo hacer. Entonces, si se fijan aquí en la tabla, ¿verdad? Aquí ya tenemos el cálculo por mes, que eran 153,216. Eso esta es la estación que me está limitando la producción, ¿verdad? Entonces, eso sería el máximo que yo puedo hacer al mes en estas condiciones. Y por eso aquí están todos la misma cantidad. Y luego dice, demanda, dice, calculé el porcentaje de demanda que se puede cubrir. Entonces, bueno, aquí nada más sacar el porcentaje para ver qué porcentaje representa de la demanda total. Y entonces vean que en el caso del periodo 1, casi que podemos abarcar casi un 80, digamos, es un 79,8%. Vamos a ver si lo voy a ponerlos en porcentaje. Ahí para que se vea mejor. Digamos que ahí redondeado, ¿verdad? En este un 80%, en este un 70%, en este un 83% y en este un 63%. O sea que en ninguno de los periodos nosotros podemos satisfacer la proyección de la demanda.
¿Ok? Y aquí a la par, bueno, aquí a la par yo le puse, yo creo que eso no venía, como la utilización, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, bueno, esto yo lo calculé, vamos a ver en qué periodo de tiempo cuánto, es 5 y 45. 153, ya les digo. Así. Entonces, si nosotros, esta tablita que está aquí a la par, yo lo que había hecho fue que dije, bueno, si esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Máximo 153, 216, entonces mi proceso de fileteado estaría al 100% de utilización. El empanizado estaría al 93, porque estoy haciendo 153, pero en realidad tengo capacidad para hacer 165.511. Y en el caso del envasado, estaría un 68, ¿verdad? Porque voy a hacer 153, pero tengo capacidad para hacer 226.000. ¿Okay? Entonces, en ese caso, digamos, ahí lo que yo hice fue calcular una utilización. Pero eso es solo si se los preguntaran. Aquí yo se los puse como para que tengan un poquito más de información. Ahora, vean que aquí esta utilización también, que eso es importante, yo la calculé con la capacidad efectiva, ¿verdad? Y no con la capacidad de diseño, porque si no esa utilización me va a dar muchísimo menos, ¿ok? Pero, porque si ustedes vieron ahora, cuando vimos la capacidad de diseño y la capacidad efectiva, la utilización, ¿verdad? Decía que la calculábamos en función de la capacidad de diseño y la eficiencia en función de la capacidad efectiva. Sin embargo, pues no siempre lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Entonces, digamos que en este caso, lo real es la capacidad efectiva porque ahí yo tengo todos esos tiempos no productivos. Y entonces, por eso lo hice de esa forma. Para que me diera, digamos, un valor como más cercano a la realidad, porque no es posible operar, digamos, 8 horas sin tener, digamos, tiempos no productivos. Entonces, esa es la razón por la que yo lo puse ahí. Bueno, ahí está la producción máxima diaria de filetes, que era otra de las preguntas que venían ahí, pues es 7.296 porque estamos limitados por el cuello de botella. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿usted cree que pueda subir ese Excel a Sí, digital? Sí, profe, sí, yo le iba a preguntar lo mismo. Muchas sí, gracias. yo se los subo ahora después de la clase. Okay. Profe. Entonces vamos a estar haciendo, digamos, esta es digamos que un pequeño ejercicio ahí para que aplicaran un poquito lo del cálculo de la capacidad de diseño, capacidad efectiva. Vean que ahí podemos calcular utilización. Eventualmente podríamos, si tuviéramos un poquito más de información, podríamos calcular eficiencias, ¿verdad? Si tuviéramos ahí un estándar. Pero entonces un poquito ahí como de práctica para que les quede más claro Profe, lo que vimos. una pregunta, es que no sé, me parece que no escuché, o no sé si era que no estaba poniendo atención, pero en la última parte donde dice como elaborar una propuesta para poder cubrir la demanda, eso sí lo explicó. No, ok. Ah, ok. No, en realidad aquí llegamos hasta las 5. Porque el Ujú. otro es un poco ahí, y eso les queda ahí como para que ustedes practiquen. ¿Qué podríamos, por ejemplo, hacer para poder cubrir la demanda? Entonces, un poco también es, digamos, lo que
lo que se busca, que nosotros con estos datos que tenemos aquí, y podamos decir, bueno, tengo que incrementar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí 192, 220, 185, 242, este tiene un 63%. ¿Qué cambios podríamos hacer en el proceso para poder aumentar la capacidad, ¿verdad? Y poder cubrir la demanda? Entonces, podría ser, ahí podrían salir diferentes escenarios, puede ser que pongamos, qué sé yo, un grupo de trabajadores más en la estación de fileteado, por ejemplo. Podríamos pensar que en algunos se podrían trabajar horas extra, tal vez eso sea suficiente como para cubrir lo que nos hace falta durante cierta cantidad de días, por ejemplo, a la semana. Entonces, un poco la idea de esa pregunta es que podamos crear algunos escenarios y con todo esto ya podamos ir haciendo cálculos como para ir buscando cubrir la demanda proyectada. Pero ese sí, ese lo dejé ahí, no lo vamos a desarrollar. Ah, ok, profe. Ok, entonces, ya son las 13:23, o sea, a mí el tiempo se me pasa volando. Vamos a 23, tenemos, ok, sí, vamos a hacer un descansito, porque, ok, son las 25, 30, digamos que unos 10 minutos. Hacemos un ratito más de clase para no terminar tan tarde porque también tengo que asistir a una reunión a las 5. Entonces, son las 3:25, digamos. Entonces, a las 3:35 volvemos para ver un ejercicio más, o por lo menos empezarlo, de capacidad y ya que quede avanzado para la próxima clase. Ok, entonces 10 minutos, 3:35, y regresamos.
Ok, vamos a continuar. A ver, nada más. Vamos a ver. Ok, vamos a trabajar un ratito más con la parte del ejercicio de capacidad que viene en el libro de Dirección de Operaciones que tienen ahí en el material. Y un poquito para ver, digamos, como una estructura también de cómo podemos organizarlo y porque de esta forma también lo vamos a trabajar para la evaluación de capacidad cuando trabajemos con plan maestro de producción o planificación de requerimientos de materiales. Entonces, aquí básicamente lo que está es un ejemplo que en realidad lo vamos a ir viendo en el Excel, pero vamos a ver el enunciado. En realidad el ejercicio que nosotros vamos a hacer es el de las mesas. Aquí dice que se elaboran 2 productos, mesas y armarios. La fabricación de mesas requiere 4 operaciones, entonces tenemos la operación en el CT1, eso significa centro de trabajo. Okay, el centro de trabajo 1, la operación 2, que es el cortado y acalanamiento, que está en el centro de trabajo 2, la operación 3, que es el encolado y montaje de la mesa, que está en el centro de trabajo 3, y la operación 4, que es el barnizado y lacado final, que también está ubicado en el centro de trabajo 1. ¿Okay? Esas son básicamente las 4 operaciones que tenemos para la fabricación de las mesas. También se fabrican armarios, entonces ahí están las operaciones para los armarios y los armarios tienen además puertas y gavetas, ¿verdad? Entonces también están las operaciones por las que pasan las puertas y las operaciones por las que pasan las gavetas. ¿Okay? En el caso nuestro vamos a trabajar con con el de las mesas, ¿verdad? Que es el que tienen desarrollado ahí en el libro y del que tenemos información. Entonces, importante, bueno, conocer la ruta de proceso, ¿verdad? En este caso tenemos 4 operaciones, cada una en su centro de trabajo correspondiente. La 1 y la 4 están en el mismo centro de trabajo, la 2 en el centro de trabajo 2 y la 3 en el centro de trabajo 3. Entonces, esta es la ruta de la mesa, que es en realidad la que nos interesa. Aquí también viene la ruta para los armarios, entonces viene las operaciones, digamos, o la ruta para hacer los cajones, las puertas y pues los armarios. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar solo con el de la mesa. ¿Alguna información importante que ocupamos? En este caso nos dan utilización, nos dan eficiencia y nos dan tiempo de preparación. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos también el tiempo, aquí le llaman tiempo real de operación, pero para nosotros poder trabajar por la forma en como nos están dando en este ejercicio, el tiempo de la operación, tenemos que ajustarlo con la utilización y la eficiencia para calcular un tiempo estándar. ¿Ok? Digamos que en la práctica, pues nosotros calcularíamos el tiempo estándar y podríamos trabajar con él. Entonces, aquí están los datos de las operaciones. Lo que les decía, este tiempo real, la utilización, la eficiencia, el tiempo de preparación. Y ahorita ya lo vamos a ir viendo con más detalle en el Excel. Unas formulitas que vamos a usar. El tiempo estándar, en este caso, va a ser igual al tiempo real por la eficiencia por la utilización.
¿Ok? Así es como vamos a calcular a lo que se le llama aquí el tiempo estándar o el tiempo de la operación. El tiempo de carga es el tiempo estándar más el tiempo de preparación entre el lote promedio. ¿Ok? Ese es el lote promedio a procesar. Entonces esas son, digamos, dos fórmulas que vamos a utilizar. Y luego por aquí, bueno, aquí viene la misma información que ya vimos, pero hay dos factores adicionales, que es el factor de defectuosas, que es este de ahí, que es para cada operación cuál es la fracción, digamos, de defectuosas. Y luego el aprovechamiento, que obviamente es igual a 1 menos el factor de defectuosas, ¿verdad? Este es el AI. A eso es lo que le llamamos factor de aprovechamiento, y aquí yo se los puse que es igual a 1 menos D. D es el factor de defectuosas. Y vamos a usar otros dos conceptos más, que es el VI, que es el aprovechamiento de la operación I, y el AJ, que es el aprovechamiento de la ruta. ¿Okay? Y luego el tiempo en cada centro de trabajo, que va a ser igual pues a la sumatoria de los tiempos de carga de las diferentes operaciones que pasan por ese centro. ¿Okay? Entonces ahorita ya vamos a ir viendo todo esto en detalle. Aquí están como los datos principales para resolver el problema. Entonces voy a pasarme al Excel. ¿Okay? La idea es que ustedes ojalá puedan construir esta tabla. Vamos a irlo haciendo por partes. Ok, entonces, que vean la información que tenemos. Tenemos información del... Voy a pasarles, vamos a ver. Para que no tengan que hacerlo todo. No, ahí no. Vamos a ver, guardarlo aquí. Voy a ponerlo... ponerle así. Ok, y voy a pasar a... Lo tienen que calcular ustedes. Tengo por aquí yo. Bueno, voy a dejarles eso ahí. Ustedes lo puedan hacer.
Ok, voy a subirles este archivo al TEC Digital. Ok, ahí está, para que no tengan que hacer toda la estructura. Y podamos ir viéndolo y lo puedan ir haciendo ahí ustedes directamente. Nada más déjenme ver aquí. Voy a copiar la ruta que tengo aquí de las mesas. Vamos a ver si... Voy a copiarlo por ahí en un ladito del Excel para poderlo utilizar. Ok, entonces ahora sí, vamos a ir viendo cómo funciona esto. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo aquí es la fabricación de una mesa. Esta es la ruta, ¿verdad? De las operaciones por las que pasa la madera hasta convertirse en una mesa. ¿Okay? Entonces tenemos 4 operaciones y 3 centros de trabajo. La información, entonces la tienen en la tabla de arriba. Y la información que ustedes tienen es para cada operación, tenemos lo que aquí le llaman el tiempo real, tenemos la eficiencia, la utilización, ¿okay? Y el tiempo de preparación, ¿okay? En cada una de las operaciones, en cada uno de los centros de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a calcular el tiempo, lo que le vamos a llamar el tiempo estándar, ¿ok? Entonces, recuerden que en este caso, para este ejercicio, lo que tienen es ese tiempo y hay que ajustarlo con la eficiencia y la utilización para que nos dé el tiempo estándar. En la práctica, pues nosotros podríamos sacar el tiempo estándar tal y como ya sabemos hacer, ¿ok? Entonces, para calcular este tiempo estándar, vamos a usar la fórmula que está aquí, esta que está aquí. Entonces, vamos a decir que el tiempo estándar va a ser igual al tiempo real por la eficiencia por la utilización. ¿Ok? Eso nos va a dar el tiempo estándar. Entonces, vean qué es lo que está aquí. El tiempo real por la eficiencia por la utilización. ¿Ok? Y lo hacemos, bueno, aquí arrastran, ¿verdad? Para que calculen todos los tiempos para las 4 operaciones, ¿verdad? Es exactamente lo mismo en todos los casos. Entonces ya sabemos que el tiempo que dura la operación 1 es de 0.41, la operación 2 es de 0.40, 0.23 para la 3 y 0.66 para la operación 4, que es la que tiene el tiempo más alto. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos el tiempo estándar, vamos a calcular el tiempo de carga. En realidad, ese tiempo de carga es sigue siendo como el tiempo de operación, solo que lo vamos a ir ajustando. Entonces, cada centro de trabajo tiene un tiempo de preparación. Entonces, vamos a agregarle a este tiempo unitario el tiempo de preparación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen ahí el tiempo de preparación, vean que está, esto está en horas estándar por lote. Entonces, muy importante, que no viene por ahí, creo que está por aquí abajo, el lote promedio es de 100 unidades, que esa es información que nos da el problema.
Entonces, el lote promedio es de 100 unidades. Entonces, el tiempo de preparación, pues sería el 2.5 horas en el caso de la operación 1, entre 100, para irle agregando, digamos, al tiempo todo lo que corresponde a una unidad. ¿Ok? Y con eso entonces vamos a calcular lo que se llama el tiempo de carga. ¿Ok? Que el tiempo de carga es ya como ese tiempo estándar ajustado con el tiempo de preparación. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacerlo por partes. Vean que en la presentación el tiempo de carga dice que es el tiempo estándar más el tiempo de preparación entre el lote promedio. ¿Verdad? Esto es lo que acabamos, esta partecita de aquí es la que acabamos de hacer. Entonces, el tiempo de carga sería el tiempo estándar más ese último cálculo que hicimos, ¿verdad? Ese tiempo de preparación unitario. ¿Ok? Que sería este. Y pues ahí lo arrastran para todas las 4 operaciones porque es básicamente lo mismo. ¿Ok? Y entonces ya ahora sí, este es el tiempo, digamos, que tarda una unidad en la operación, por ejemplo, en la operación 1, incluyendo el tiempo propiamente de la operación más el tiempo de preparación. ¿Ok? Ok, ahora, es muy importante también cuando hacemos análisis, por ejemplo, de capacidad, poder determinar cuál es el porcentaje, digamos, de defectuosos, de producto defectuoso que se genera en cada operación. Sobre todo, si eso significa que se tiene que volver, digamos, o sea, que se tienen que procesar más unidades de las que digamos, del tamaño del lote. O sea, más unidades que lo que está definido en el tamaño del lote. ¿Por qué? Porque eso al final es tiempo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con esta otra parte es de incorporar ese porcentaje de tiempo que se dedica a los productos defectuosos que pasan por la operación. ¿Okay? Entonces, en este caso se conoce que el factor de defectuosos es este que está aquí en la columna K para cada una de las operaciones. Aquí está el aprovechamiento, que es el 1 menos D, ¿verdad? Y con esto, entonces, nosotros tenemos que agregarle, lo que vamos a hacer es agregarle a ese tiempo, que ya tenemos, ese tiempo de carga, el tiempo adicional por la cantidad de producto defectuoso que se tiene que atender en la línea. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tratamos es como de meter todos esos elementos que ocupan tiempo y que al final influyen en la capacidad del proceso. Entonces, en este caso, hay 2 formas de hacerlo. ¿Okay? Vamos a hacerlo primero como aquí en la tablita de abajo. ¿Okay? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular cuántas unidades se deben procesar para en cada una de las operaciones de acuerdo a la fracción de defectuosas. Okay, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a pasarme aquí a donde está la ruta. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ok, entonces lo que vamos a decir es, bueno, aquí lo que va a salir es una mesa. Entonces, ¿cuánto tiene que entrar a la operación 4 para que aquí salga una mesa? ¿Verdad? Entonces sabemos que va a ser 1 entre
Y vamos a ver aquí el aprovechamiento de la operación, este está hablando muy grande, de la operación 1. Entonces vean que el aprovechamiento de la operación 1 es 0.95. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, 1 entre 0.95 disculpan ahí los números porque yo soy chapísima con el mouse. ¿Ok? Pero es que no pude conectar la pizarra porque esta computadora solo tiene 2 entradas y no pude conectarlo. ¿Ok? Entonces vean que tenemos 1 entre 0.95. ¿Ok? 1 entre 0.95 eso les da, vamos a ver aquí, está la tabla, darle un escape ahí. Perdón. Ay, se me perdió. ¿Dónde están las unidades aquí? Ven que perdón, es la operación 4. Eso me parecía extraño. Porque estamos empezando de atrás hacia adelante. Esta es la operación 4 y el aprovechamiento de la operación 4 no es 0.95, es 0.94, ¿verdad? Porque aquí están ordenados 1, 2, 3, 4. Entonces es 0.94. Esos son los cuidados que hay que tener para... vamos a ver si esto voy a modificarlo ahí. Ok, es 0.94. Ok, eso está espantoso. Y entonces, 1 entre 0.94 les da 1.06. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí debe entrar 1.06, 3, porque aquí se pierde un 6% para que aquí salga 1. ¿Ok? Entonces habría que procesar esta cantidad de unidades, ya no una unidad, sino 1.063. Y ahí vamos haciendo lo mismo hacia atrás. Entonces, para que aquí salga 1.06, ¿cuánto tiene que entrar en el 3? Entonces sería el 1.06 entre el aprovechamiento de la operación 3. Y el aprovechamiento de la operación 3 es 0.9. ¿Ok? Es 0.9. Y entonces eso entre 0.9 nos da 1.18. Entonces aquí tiene que entrar 1.18.1, más o menos, es lo que me dio ahí en la calculadora, para que de aquí salga 1.063 y al final salga una mesa. ¿Ok? Entonces, vean que lo que estamos usando aquí es el aprovechamiento, o sea, este ahí que tenemos aquí en la tabla. ¿Ok? Y ahí entonces vamos igual para atrás. El que sigue sería sería 1.81. Perdón, 1.18.1 entre el aprovechamiento entonces de la operación 2, que el aprovechamiento de la operación 2 es 0.98. ¿Ok? Y eso entonces les está dando como 1.206 más o menos. Ahorita lo revisamos ahí bien en el Excel. Aquí nada más lo estoy haciendo a mano como para que les quede claro de dónde salió. Y finalmente, entonces, para que aquí salga 1.206, entonces aquí debería entrar
1,206 entre, y ahora sí, 0.95, que es el aprovechamiento de la operación 1. ¿Ok? Que eso les da 1,27. Me da como 1,26 algo, creo. Voy a dejarlo ahí redondeado. Entonces, esa es una forma, digamos, de calcular el número de unidades que se deben procesar en cada operación, incluyendo el factor de defectuosos. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es lo que ustedes tienen ahí en la tabla. En esta tablita. ¿Ok? Entonces, aquí en las unidades, siempre vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, vean que aquí ya yo las acomodé como operación 4, 3, 2 y 1. Entonces, el primero, que es lo que acabamos de hacer, sería 1 entre el aprovechamiento de la operación 4. ¿Ok? El que sigue sería el 1,064 entre el aprovechamiento de la operación 3. Luego el 1,82 entre el aprovechamiento de la operación 2. Y el 1,206 entre el aprovechamiento de la operación 1. ¿Okay? Y con eso entonces ya tienen la cantidad de unidades a procesar, incluyendo el factor de, el factor de aprovechamiento o la fracción de defectos. ¿Okay? Y vamos a calcular entonces otra vez, o vamos a ajustar de nuevo el tiempo de carga. Entonces, el tiempo de carga que ya habíamos calculado aquí, ¿verdad? Que es al que le pusimos el tiempo de la operación más el tiempo de preparación, que es este que tenemos aquí, lo vamos a ajustar ahora para agregarle esta parte de las defectuosas, ¿verdad? Porque hay un incremento en el tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo en este proceso es que vamos agregándole todo, digamos, al tiempo unitario. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vamos a ir, y aquí por eso yo le llamé TC y le llamo ajustado. En realidad es porque es más fácil, digamos, para diferenciarlo. El tiempo de carga ajustado sería el tiempo de la operación. Vean que aquí está al revés, ¿verdad? Aquí iba de 4 a 1 y este iba de 1 a 4, por eso es que usamos este valor. El tiempo de carga de la operación 4 por la cantidad de unidades que vamos a procesar. Entonces, ahí le estamos agregando digamos, esa porción de tiempo adicional que tenemos que dedicar en cada operación. Y vean que entonces cambia. Aquí usábamos .68, aquí son .73, en este .26 y aquí .31, ¿verdad? Entonces se aumenta porque vamos a requerir más tiempo. ¿Okay? El cuidado que debemos de tener aquí siempre es usar la operación correcta. Ok, denme un segundo. Ok, ya la perrita se aburrió de la clase. Entonces aquí vamos a calcular ese tiempo ajustado. Entonces vean que nada más hay que tener cuidado de multiplicar por la operación que es, ¿verdad? Porque los tenemos ahí al revés. A veces se les confunde y se les olvida y lo hacen al revés.
Y con eso entonces tenemos el tiempo ajustado. Eso incluye tanto el tiempo de preparación como la fracción de defectuosas. ¿Okay? Entonces, con este tiempo ajustado, ya nosotros aquí podemos venir y calcular cuánto, digamos, cuánto se requiere para hacer el lote de 100 unidades, o sea, cuántas horas. ¿Okay? Entonces, en esta última tabla tenemos el tiempo. Un segundo, porque es que no me va a dejar en paz. Ok, entonces ahora aquí vean que tenemos el tiempo por operación y en este caso, ¿verdad? Podría dejarse por operación o también podríamos calcularlo por centro de trabajo, que fue lo que hice en esta tablita. Entonces, tenemos 3 centros, el 1, el 2 y el 3. El 2 y el 3 solo tienen una operación, ¿verdad? Entonces vean que el punto 53.9 es el mismo tiempo de la operación 2 y el punto 31.6 es el tiempo de la operación 3. El centro de trabajo 1 tiene 2 operaciones, ¿verdad? Que sería la operación 1 y la operación 4. Entonces, por eso es que están sumados aquí, porque están por centro de trabajo. Y con eso, entonces, si el lote es de 100, pues multiplicamos por 100 y nos dice que para hacer el lote de 100 unidades en el centro de trabajo 1, se requieren 128 horas. Para hacer en el centro de trabajo 2, se requieren 53.9 horas. Y en el centro de trabajo 3, 31.64 horas. ¿Okay? Entonces, ese es el tiempo que es necesario para poder fabricar un lote de 100 unidades. ¿Okay? Entonces, también aquí podríamos decir, bueno, o sea, se hacen más unidades o se procesan más unidades en el proceso por la fracción de defectuosas. Entonces, en realidad, ¿de cuánto debería ser el tamaño del lote a emitir? Y vean que es de 127, ¿verdad? Porque esto sería las 100 unidades y está dividido, vamos a ver. Bueno, está dividido entre el aprovechamiento, pero ese no lo hemos visto y ya lo vamos a ver. En realidad, si ustedes se fijan aquí en la operación 1, bueno, veámoslo en la ruta más fácil, porque ahí se puede ver sin problema. Si lo ven aquí, aquí tiene que entrar 1.27, ¿verdad? Y son 100. Entonces, 1.27 por 100, el tamaño del lote debería ser de 127 para que al final salgan 100 unidades, por lo que se pierde en el proceso. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el objetivo de ir haciendo todo esto? De ir cargándole a ese tiempo todos esos factores, tanto el tiempo de preparación como el porcentaje de defectuosos, porque al final, entonces, ocupo, digamos, una mayor cantidad de tiempo y eso disminuye la capacidad que tengo en el proceso. ¿Okay? Entonces, un poco, digamos, una forma también ahí de estructurar estos cálculos, incluyendo en el tiempo de operación, que es el que le vamos a llamar tiempo de carga ajustado, esos 2 factores, tiempo de preparación y porcentaje de defectuosas. ¿Okay? Y entonces ahí podemos determinar
cuánto debería entrar a cada proceso y cuánto es el lote, digamos, inicial que debería entrar para que al final salgan las 100 unidades. Esta parte es muy importante porque en algunos procesos eso sucede, ¿verdad? No se hace una planeación adecuada. Me acuerdo de un caso de un departamento de extrusión en donde les pedían, digamos, decían, bueno, es que necesito que haga los componentes para una orden de 1000, por ejemplo. Y entonces programaban para hacer 1000, pero resulta que durante el proceso pues habían componentes que no salían bien y obviamente se perdían, ¿verdad? Es producto defectuoso. Entonces al final no tenían 1000, tenían, no sé, 990, por ejemplo. Y les hacían falta unidades para completar la orden. Entonces, un poco, digamos, en miras a que esto no suceda, es que estamos haciendo esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pensar también que hay porcentaje de producto defectuoso, deberíamos de conocer en cada operación cuál es ese porcentaje para si nosotros tenemos que programar, tomar en cuenta todos esos factores para que al final no tengamos, digamos, esos problemas de que ocupábamos tantas unidades y salieron menos porque no consideramos esos factores en la planeación. Entonces, un poco, digamos, lo que quería que viéramos el día de hoy. Aquí queda otra partecita, pero eso, en realidad lo que hice fue como mezclar un poquito lo que hicimos en la primera parte con esto otro, pero igual lo vamos a ver al inicio de la próxima clase, aunque si lo ven ahí, pues no tiene nada nuevo, ya todo lo pueden hacer. ¿Okay? Eso sería básicamente lo que tenían para hoy. Nada más recordarles que de hoy en 8, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el quiz teórico-práctico. Va a ser un quiz, digamos que con algunas preguntas de teoría y alguna parte práctica cortita. Lo vamos a hacer al inicio de la clase. Va a ser individual. Y luego, pues vamos a tener clase y el quiz 2 se los voy a dejar probablemente como tarea, ¿ok? Para que ustedes lo resuelvan con tiempo, depende de cómo se nos extienda, digamos, ahí la clase, porque si quiero que hagamos pues algún otro ejercicio. Entonces, un poco la idea es que resuelvan un caso en clase, ¿verdad? Que puede ser, voy a pensarlo, el quiz teórico práctico, sí Profe, está, ¿sí? una pregunta, ¿usted cómo hizo el aprovechamiento de la operación? Ay, mira, ese se me olvidó, qué dicha que me dijo. ¿Okay? Esta es la otra forma, ¿se acuerdan que aquí les dije que habían dos formas de hacerlo? Uno es, antes de que terminemos la clase, uno es haciéndolo de esta forma como lo hicimos aquí en la ruta. ¿Okay? La otra es calculando este VI, ¿verdad? Que es el aprovechamiento de la operación. Entonces, vean que aquí lo que se hace, básicamente, es que vamos a, voy de la operación, empezamos de la operación 4 siempre hacia, digamos, igual que hicimos en la ruta, de atrás hacia adelante. Entonces, ese sería el aprovechamiento, voy a ponerlo aquí a la par para que digamos, este sería el A1, ¿okay? Es igual a 0.94. Entonces, en la ruta seguiría la operación 3, ¿verdad? Entonces, la operación 3, SVI, más bien, vamos a ver, voy a ponerlo aquí así. Este sería V4 igual, este es el A4, perdón. ¿Ok? Este otro sería el V3. Ese V3 sería igual al A4 por el A3. ¿Ok? Entonces, ahí sería el punto 94. Ay, ¿qué pasa ahí? Okay, lo borré.
Ese sería 3. A4. Entonces vean que este sería el A4 por el A3. Entonces vamos multiplicando los aprovechamientos. ¿Ok? El V2 entonces sería igual al A4 por el A3 por el A2. ¿Ok? Y el aprovechamiento de la ruta, que sería en este caso, digamos, el V1, ¿verdad? Porque es el que incluye todas las operaciones, ese sería A4 por A3 por A2 por A1. ¿Ok? Así es como se calcula este aprovechamiento de la ruta. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, yo creo que yo lo puse por aquí en alguna parte. Vamos a ver. Aquí. Si nosotros quisiéramos, digamos, o sea, y podemos hacer el cálculo del tiempo. Vean que yo puse aquí tiempo ajustado por unidad, es el que está hecho con las unidades. Pero también, si no lo quieren hacer con las unidades, pueden hacerlo con el VI. Y entonces este tiempo va a ser el tiempo ajustado, o sea, el tiempo de carga, perdón, entre el VI de la operación. Y les va a dar exactamente lo mismo. O sea, eso no va a cambiar. Vean que aquí da 0.73. Este sería el tiempo de carga entre el VI de la operación 3. Este sería el tiempo de carga entre el VI de la operación 2. ¿Okay? Y el de la operación 1. Entonces, les va a dar exactamente lo mismo. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. De hecho, aquí yo creo que les puse las unidades. Si ustedes dividen 1 entre el aprovechamiento, digamos, bueno, este es entre el VI. Vean que aquí está. Les va a dar exactamente la misma cantidad de unidades que fue lo que yo calculé aquí, de la otra forma. Entonces, les queda ahí la opción de que ustedes lo trabajen como gusten. No tienen que hacer las dos a la hora de resolver el problema. Pueden hacerlo solo con las unidades si quieren, o pueden hacerlo con el VI sin necesidad de calcular las unidades, ¿verdad? Porque al final podemos calcular el tiempo directo también. Entonces eso les queda ahí para que ustedes decidan cómo lo quieren trabajar. Ok, ¿le quedó claro? No, asumo que sí. Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente esto vamos a dejarlo hasta aquí. En realidad, bueno, ahí ustedes pueden revisar esa otra parte. Entonces, vamos a quedar así. Bueno, en los materiales de lectura, en la presentación pasada, decía que podían leer el capítulo 1 del libro de dirección de operaciones. ¿Okay? En realidad pueden leer capítulo 1 y 2 del libro de dirección de operaciones y el apéndice 2A, que es esto que vimos hoy. Okay, ahí está todo el desarrollo del ejercicio, pueden leer por si les quedó alguna duda. Okay. Entonces, capítulo 1 y 2 del libro de dirección de operaciones, y pueden leer ya les digo, el suplemento 7 del libro de administración de operaciones, se llama. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a abrir un momentito nada más para que quede claro.
Vamos a ver, no sé dónde metí la carpeta. Del libro de dirección de operaciones, sí, se llama dirección de operaciones. Pueden leer el suplemento, la página 297 a la 306, que es donde está la parte de capacidad, que es también un poco lo que teníamos en la presentación, hasta la página 306, porque después viene una parte de análisis de punto de equilibrio, que eso nosotros no lo vemos. Entonces, de la 297 a la 306 pueden leer ahí para que terminen de aclarar, digamos, todo lo que vimos, lo que hemos visto en estas dos clases. Profe, una cosita, es que era del primer libro que usted dijo, era leer el capítulo 1 y 2 y luego dijo algo en un apéndice, algo así, eso no lo puede anotar. En el capítulo 2 viene un apéndice, ahí ese apéndice también se llama apéndice 2A, está al final del capítulo 2. Ok. ¿Y ese libro cómo es que se llama? Este se llama Dirección de Operaciones. Ok, gracias. Okay. Y entonces quedamos así. La próxima semana hacemos quiz 1 al inicio de la clase, porque después vamos a desarrollar un ejercicio y vemos si nos da tiempo de hacer el quiz 2. El quiz 2 es en grupos, ¿verdad? Entonces, para que pues, se vayan organizando, los grupos pueden ser de 4 personas. Entonces, esos quizzes siempre los vamos a hacer en grupo porque son digamos que ejercicios como estos que hicimos hoy, entonces los hacemos en grupo. Entonces, vemos si nos da tiempo de hacerlo en clase, lo hacemos en clase, y si no, pues queda de tarea para que ustedes lo hagan y lo suban. Profe, los dos quizzes son en grupo. No, el primero es individual Ok, y el segundo sí es en ok. grupo. Sí, los que son teórico-prácticos por lo general son individuales, y los que son prácticos, esos siempre los hacemos en grupo porque son casitos, entonces un poco ahí como para que trabajen en equipo. Y básicamente yo creo que eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, si se me quedó alguna cosa importante. Y si no, pues entonces nos reunimos de hoy en 8 igual a la 1:10. Gracias, profe. Gracias a Bueno, ustedes. profe, chao.